Hola, buenos días. Buenos días, licenciado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí, mire, presto ya para la tutoría. La última tutoría del año, ¿verdad? Sí, así es. Así que se sienten motivados, me imagino yo. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Permítanme que esta situación no me deja. Ah, bueno, está grabando, sí. Entonces quería saber cómo están, cómo les ha ido, cómo se sienten ya que casi termina el año. Solo vamos a quedar pendientes nada más para el próximo año a principios de enero. Sí, Entonces, bueno, vamos a dar inicio de una manera formal, ¿verdad? Nada más. Y nuevamente agradeciendo su presencia y felicitándolo además porque puedo notar la puntualidad en la mayoría de los que están presentes. Entonces, es necesario que nosotros como futuros profesionales tengamos conciencia de dónde estamos, de lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Como futuros profesionales. Entonces, felicitarlos, ¿verdad? Por estar pendientes nuevamente, atentos al llamado para una tutoría, bueno, la tutoría número 5 en lo que respecta a la materia de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Entonces, bueno, le voy a proyectar la presentación para que vayamos entrando un poco en sintonía. Ya, me confirman cuando puedan ver la presentación. ¿Sí pueden visualizar la presentación? sí, se ve, licenciado. Ok, bien, entonces la tutoría 5 está para el día 19 de diciembre, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar con algunos temas que ya los vamos a ver dentro de los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy. Y entre los puntos principales de la agenda, pues la bienvenida, que ya se las di, y algunos avisos y recordatorios, ¿verdad? Entonces nada más recordarles, si ustedes han revisado la plataforma, la tarea número 4, la cual consiste en elaborar una infografía sobre los contenidos de la unidad número 5, cuya fecha de entrega es el sábado 9 de enero del 2021. O sea que tienen aproximadamente 20 días o menos o más, no sé bien hacer el cálculo, pero para que ustedes puedan entregar esta tarea, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes, bueno, ya vamos a ver un poco más a detalle qué es una infografía, los pasos que ustedes deben de seguir para poder hacer esta tarea. Además, les sugiero que vayan a su expediente, ¿verdad? Y que puedan verificar las calificaciones que aparecen en la plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque han habido situaciones o configuraciones que fallan respecto a la plataforma. Entonces muchas veces, un ejemplo, yo le quiero poner 8.5 al estudiante, o bueno, se ganó, no es que yo quiera, sino que se ganó la nota de 8.5 y en la plataforma, cuando yo subo la nota, les cambia y les aparece como 0.85, como que esa fuera su nota. Entonces, por esas pequeñas desconfiguraciones de la plataforma que muchas veces se dan, y no estamos diciendo de que no se van a dar este tipo de situaciones, es importante que ustedes vayan a revisar sus notas, ¿verdad? Este, luego, si hay alguna inconformidad o necesitan alguna revisión o hay alguna nota que ustedes consideren que no va, pues lo hacen saber lo antes posible. Además, comentarles, si no mal recuerdo, yo vi en la plataforma que ya estaba activa
la, la unidad número 6, aunque déjenme revisar en este momento. Voy a corroborar, ¿verdad? Para si no hablar con el coordinador, porque para que se habilite la unidad número 6. Déjenme ver, ingresando a la plataforma y pues dentro de los contenidos, no, aún no está activa, pero creo que ahora o mañana les vamos a activar la unidad número 6. Entonces es importante también, siempre se los he venido recordando que durante el ciclo, cuando se está estudiando, pues es importante que lean los contenidos que se encuentran dentro de cada una de las unidades. En este caso, estamos en la unidad número 5, ¿verdad? Entonces, dentro de la unidad número 5 hay dos materiales. Además que se les ha compartido a ustedes un material audiovisual, el cual son dos videos, el cual uno muy importante que dice que sirve, ¿para qué sirve la matemática? Y el otro es eh, las matemáticas sin números. Son unos videos muy interesantes, ¿verdad? Espero que ninguno de los videos les dé error en el link, ¿verdad? Porque muchas veces tiende también a fallar el link del video, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, nada más, quienes han leído los materiales de lectura de la unidad número 5, a ver quiénes pudieron determinar de qué trataban los materiales. A ver, ¿quién nos puede compartir un poco referente al material de la unidad 5? Recordemos que es uno de los deberes de ustedes como estudiantes, el poder leer, dar lectura a los materiales que se encuentran en cada una de las unidades. Esto no es porque el licenciado quiere que nosotros pasemos ocupados, no. Es parte de la formación académica de nosotros y es parte de los deberes que ustedes deben de cumplir respecto a la modalidad en que estamos. Entonces, esperando que ustedes, bueno, si no lo han hecho durante todo el ciclo o no han leído los materiales por X o Y motivo, es necesario que nos organicemos un poco para poder darle lectura en algún tiempo libre a los contenidos para que salgamos de una mejor manera en las evaluaciones. Eh, Entonces, sí, sí, Manuel. Perdón, licenciado, ahora referente a la infografía, de eso habla y sus pasos también, también dice que para qué sirve y, y los pasos para también para poder elaborarlo. Ujú, eso está en el espacio de tareas y evaluaciones. Me refiero en el área de los contenidos de la unidad número 5, ¿verdad? Donde se encuentran dos PDFs. El primero es la motivación hacia el aprendizaje y el segundo es la motivación del alumno y su relación con el rendimiento académico, ¿verdad? Pero, bueno, ya que Manuel toca el tema de la infografía, bueno, ¿cuántos por lo menos han leído eh, las indicaciones, eh, alguna guía que es, bueno, la guía que está en la plataforma para que ustedes puedan realizar su infografía? En mi caso, ya leí también y vi el video acerca de cómo inscribirse en una plataforma para poder crear una infografía. Y con respecto al primer documento que aparece en la unidad 5, habla acerca de la motivación
las teorías de la motivación, tipos de motivación y otros aspectos, además del, claro, lo que es la definición de motivación, ¿verdad? Que dice que es la fuerza y el empuje que nosotros tenemos para realizar algo de la mejor manera. Claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de seccionar un poco o de iniciar en orden, ¿verdad? Entonces, ya vamos a entrar un poco más a profundidad en los contenidos, en la temática del día de hoy, pero quiero aclararles algo respecto a lo que son las infografías. Ustedes, en las indicaciones que se encuentran dentro de la plataforma en el área de tareas y evaluaciones, ahí están unos apartados, los cuales ustedes deben de leer, deben de seguir para poder realizar su actividad. Entonces, la infografía va dirigida o va orientada, ¿verdad?, a la motivación del aprendizaje. Esa es la temática, la motivación del aprendizaje. Es lo que nos interesa y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, dentro de la descripción de la actividad, esta actividad consiste, como ya les venía mencionando, en elaborar una infografía sobre la temática. ¿Cuál es la temática? La motivación hacia el aprendizaje. Entonces, en él deben estudiar previamente los contenidos de la unidad para luego elaborar la infografía y entregarla a más tardar el 9 de enero del 2021. Fíjense que aquí hay un error de dedo. En las indicaciones dice deben de leer los contenidos de la unidad número 3. Vamos a ir a ver cuáles son los contenidos de la unidad número 3. No, entonces no. Los contenidos de la unidad número 3 tienen que ver con la atención a la diversidad en el aula, lo que estuvimos tratando en sesiones anteriores, pero ustedes no le hagan caso a eso. Ese es un error de dedo que cualquiera nos puede suceder y pues ustedes tienen que enfocarse en leer los contenidos de la unidad número 5. Entonces, yo sé que muchos a veces no les queda tiempo para leer los contenidos, pero sí va a ser necesario que los lean para poder realizar su actividad. Entonces, primero hay que definir qué es una infografía, ¿verdad? Entonces, una infografía, bueno, los que ya leyeron las indicaciones, ¿qué es una infografía entonces? Hola, hola, ¿qué es una infografía? ¿O qué entienden ustedes por infografía? Ah, hola, hola. Bien, si ustedes no han leído las indicaciones en la plataforma, les sugiero que las lean. Muchas veces dicen, Lick, a última hora me están preguntando. Ahora que, que estamos en la tutoría, ya tienen que tener sus preguntas con respecto a la tarea, porque muchas veces a mí, yo no es que no quiera responderle, sino que muchas veces recuérdense que no puedo estar solo en el teléfono o muchas veces tengo otras cosas que hacer. Entonces, yo me tardo a veces en responderles, pero no siempre. Entonces, eh, ya si ustedes el mismo día de la entrega de la tarea me están preguntando, Lick, pero mire, ¿qué tengo que hacer? ¿Y dónde tengo que subir la tarea? ¿Y dónde tenía que hacer la infografía? Así sí va a ser muy difícil que yo les pueda contestar. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, hay dos acepciones de la infografía.
el número 1 es que se refiere a una técnica de elaboración de imágenes mediante el ordenador. Y la segunda acepción de infografía es la imagen obtenida por medio de esta técnica. O sea que prácticamente ustedes van a, bueno, también hay otra definición un poco más específica y hace referencia a que la infografía es una representación visual de los propios textos, en el que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas gráficos, viñetas, etcétera, son infogramas. Es decir, para la infografía con la que se permite con la que se permite a estos una información completa, aunque pueda ser complementaria o de síntesis. Entonces, es necesario que ustedes lean los contenidos para que puedan representar el texto en una imagen. Entonces, va a depender de su creatividad, de el diseño que ustedes quieran darle, cómo van a representar la motivación del aprendizaje a través de una imagen. Entonces va a ser, eh, ahí están las indicaciones que las vamos a ver un poco más adelante. Y pues hay otra definición un poco más simple de lo que son las infografías. Y las infografías son ante todo una forma de comunicar información compleja, combinando texto, imágenes y diseños de una manera muy visual que lo hace potencialmente viral. Les voy a dar una sugerencia al momento de que ustedes puedan hacer su infografía. No utilicen colores muy chillantes. Sí hay una diferencia entre los colores que son chillantes ante la vista del ser humano, o la percepción del ser humano, pero hay unos colores llamativos. Entonces hay una diferencia entre colores llamativos y colores chillantes. Entonces sí es necesario que ustedes también tengan en cuenta y pues lean un poco en internet acerca de la combinación de colores, ¿verdad? Para que no afecte ni moleste la vista del lector o del que está viendo su imagen. Entonces, ¿para qué sirven las infografías? Se van a preguntar ustedes, ¿verdad? Sirven porque a través de ellas se demuestra o se presenta la información de una manera ordenada o una manera esquemática. También una de las utilidades muy importantes de la infografía es que trata de destacar aquella información que es más importante. Y también puede ser utilizada para poder exponer de una manera más atractiva una temática, una información o un documento, ¿verdad? Entonces, las infografías facilitan la lectura, ¿verdad? Entonces, y es más fácil recordar los datos. Recordémonos que si nosotros vemos una cantidad de textos en una página o en un documento, pues se nos tiende a ser aburrido o tiende a ser cansado. Entonces, por eso es necesario representar el texto a través del uso de imágenes. Entonces, ustedes van a ingeniársela y pueden buscar algunos ejemplos en internet también, ¿verdad? Para que puedan tener como un parámetro de cómo van a realizar su infografía o cómo más o menos ustedes quieren hacer su infografía, ¿verdad? No perdiendo el objetivo del tema, ¿verdad? Que es la motivación en el aprendizaje. Entonces, a través de la infografía, pues se consigue bueno, también es más fácil de difundir la información, ¿verdad? Porque es más fácil que alguien vea una imagen o que alguien interprete una imagen a que lea una cantidad grande de texto. Entonces, es necesario también que ustedes eh, puedan diferenciar entre la información
importante o el tema sumamente importante, lo que van a rescatar de la lectura para que puedan exponerla de esa manera en su infografía. Es cierto, la infografía tiene más ventajas, pero también no está exenta a tener desventajas. Y una de sus desventajas es que las infografías no se pueden incluir, no se puede incluir mucho texto, ¿verdad? Yo sé que muchas veces decimos, ay, Lick, pero mire, toda la información que está en el texto es importante. Sí, toda la información puede que sea importante, pero hay una información que es más importante. O sea, el objetivo central hay que rescatar la idea principal y a través de ello basarnos para poder representar el tema, el contenido, ¿verdad? Y hacerlo mediante la infografía, ¿verdad? Entonces, muchas veces es sumamente delicado también el que no se puede, o sea, porque por lo mismo que les estoy mencionando, Lick, pero mire, este, toda la información es importante y entonces por eso muchas veces se desvía el objetivo de la temática y tienden algunos temas a no ser tratados, ¿verdad? O algunos con más profundidad que otros. Pero entonces, ¿para qué también nos sirven las infografías? Las infografías se pueden utilizar para poder lanzar un producto nuevo, ¿verdad? Para poder lanzar el resultado de algún estudio, de alguna investigación, una encuesta, etcétera. También las infografías son útiles para poder promocionar un evento, también para poder difundir una noticia, ¿verdad? De manera que sea más atractiva para las personas. Recordemos también que hay una cantidad de personas que no tienen capacidad de lectura, no pueden leer, no tienen capacidad de análisis desarrollada a través de la lectura, pero sí pueda que tengan una capacidad de análisis a través de la interpretación de la imagen. Entonces, por esa razón es necesario que ustedes tengan en cuenta el desarrollo de su infografía, ¿verdad? Recordemos que no es necesario que lleve mucho texto, o sea, sí puede llevar texto, pero no necesariamente un montón, ¿verdad? Nada más son unos pequeños eh, párrafos de 3 líneas lo más, pero no en toda la página, sino que pueden ir seccionadas algunas eh, párrafos como a medida de pensamientos, etcétera, ¿verdad? Y va a depender de la creatividad que ustedes le van a dar a su infografía. Entonces, híjole, las infografías tienen un sinfín de usos. Imagínense, pueden ser útiles para divulgar alguna marca, ¿verdad? O promocionar alguna marca, difundir alguna noticia, elaborar materiales formativos, ¿verdad? Y también se puede utilizar para realizar una invitación a un evento, ¿verdad? Entonces, lo utilizan mucho en los restaurantes, ¿verdad? Que ponen la pequeña descripción y, y la imagen, pero eso es como un catálogo, ¿verdad? Como una carta, no es nada más como una similitud. Entonces tenemos lo que son los tipos de infografías. Entonces hay que recordar que no existe una clasificación estrictamente formal de la que son las infografías, pero están o conocemos por lo menos 3 tipos de ellas, lo cual son las estáticas, las infografías estáticas, las interactivas y las dinámicas. Las estáticas son aquellas que son una imagen fija, como ya su propia palabra lo dice, estática, ¿verdad? No tiene movimiento. Es una imagen fija con todos los contenidos que necesitan incluir, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a las indicaciones, ¿verdad? Y pueden leer qué son las infografías. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de los tipos de infografía se les ha dejado el link o el hipervínculo para que ustedes puedan dirigirse
a donde dice la palabra ejemplo, pueden dirigirse ustedes para poder visualizar el ejemplo de cada una de los tipos de infografías, ¿no? Entonces también tenemos lo que son las infografías interactivas, que son aquellas imágenes que permiten al usuario, valga la redundancia, interactuar sobre las mismas, ¿verdad? Y también están las dinámicas, que estas son en todo lo contrario a las estáticas y que estas tienen movimiento, ¿verdad? Pueden tener alguna transición de la imagen, algún video, eh, un video en forma de infografía. También ahí está el ejemplo para que ustedes puedan visitarlo en la página web y puedan ver cada uno de ellos. También están las partes de lo que son las infografías, ¿verdad? Entonces, hay tres elementos fundamentales principales que no pueden faltar en una infografía. Entonces, está lo que es el título, ¿verdad? En este caso sería la motivación al aprendizaje. Ese es el único en el que le voy a dar copia, ¿verdad? Ya de lo demás ustedes lo van a desarrollar. Entonces, está el título, que debe ser breve, directo y debe ser de relevancia, debe ser impactante ante la atención del lector, ¿verdad? Entonces, tiene que describir el título lo que nos vamos a encontrar en la infografía, ¿verdad? Entonces, la infografía no debe superar los 90 caracteres, o sea, no debe superar las 90 ni letras o palabras. Si luego queremos eh, compartirlo, ¿verdad? Entonces, también está lo que es el cuerpo del contenido, ¿verdad? O, bueno, perdón, el cuerpo o el contenido. Esto contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros, estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etcétera, lo que a ustedes se les pueda imaginar, ¿verdad? Pero también se puede representar no solo con imágenes, sino que con imágenes y texto, texto y más imagen, ¿verdad? Entonces, no conviene que nosotros abusemos dentro de lo que es la infografía de los textos, ya que la infografía perdería su esencia, ¿verdad? Esto tienen que tomarlo muy en cuenta, porque si a ustedes se le agrega mucho texto, después no se quejen por la nota, ¿verdad? Sino que por eso se les está tomando el tiempo para poderles aclarar lo que es la infografía, ¿verdad? Entonces, también es importante que hagan una buena elección del tema, ¿verdad? En este caso ya tenemos el tema, ¿verdad? Entonces, también está lo que es el pie de la infografía y en este apartado pues se suelen añadir lo que es la fuente, las fuentes, es decir, dónde hemos sacado la información, ¿verdad? Que mostramos en la infografía, los logos de la empresa o del autor, ¿verdad? El nombre del autor o del nombre de la institución, ¿verdad? El logo de la institución. Entonces, ya que el objetivo es darnos a conocer nosotros, ¿verdad? Entonces, también están o pueden ir dentro del pie los datos, ¿verdad? Como por ejemplo, algún tipo de contacto, alguna red social, algún correo, ¿verdad? Electrónico. Entonces, ¿cómo voy a crear yo una infografía? Bueno, antes de pasar a la técnica de la infografía, se debe de plantear de la forma correcta, ¿no? Pensando la población a la que va dirigida, ¿verdad? Y se puede crear un esquema que nos permita ordenar la información de una manera coherente, ¿verdad? Entonces, dentro del primer punto tenemos lo que es el tema o la idea, ¿verdad? Entonces, lo primero es elegir el tema, ¿verdad? Que ya lo tenemos. Y luego sobre el que vamos a desarrollar nuestra infografía, bueno, luego se puede relacionar con los productos o servicios de la institución, ¿verdad? Pero eso es más que todo como marketing, pero nosotros lo vamos a enfocar en la educación. Entonces, en el rango bueno, en el espacio que nosotros nos movemos en el área educativa, ¿verdad?
Entonces hay unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Es muy importante tener en claro la audiencia que va a recibir nuestra infografía, ¿verdad? Eh, Aquellas personas a las que vamos a dirigir nuestra infografía, ¿verdad? Ya que esto puede determinar de cierta manera la complejidad y la profundidad de los contenidos o de las imágenes que van a ir desarrolladas dentro de la infografía. Entonces, esto nos puede ayudar el poder determinar el tipo de audiencia a la que va dirigida la infografía, nos puede ayudar a definir mejor el objetivo que tenemos en nuestra infografía, ¿no? Entonces podemos tener más difusión a través del diseño, ¿verdad? O de la especificación de la audiencia, ¿verdad? Además, podemos conseguir eh, llevar un plus a la institución educativa, ¿verdad? Entonces ganar reputación no solo para nosotros, sino que también para la institución educativa, ¿verdad? Entonces la estructura de la infografía nos ayuda a simplificar el proceso de creación, nos ayuda a la búsqueda y la organización de la información. Entonces se debe de hacer una presentación organizada de la información contribuyente, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario, yo sé que ustedes van a decir licenciado, pero miren, no me alcanza en una sola infografía para meter todo el contenido que yo quiero desarrollar. Entonces ustedes van a determinar cómo poder abarcar todo el contenido, o por lo menos el contenido más importante para poderlo representar en su infografía. Entonces, dentro de la información que lleva la infografía, se deben de elegir fuentes, ¿verdad? Y seleccionar la información un poco más relevante, lo que les estaba mencionando. Entonces, en este paso, es una ardua labor, ¿verdad? El buscar los contenidos a los cuales vamos a ir enfocada, o a los cuales va a ir enfocada la infografía, que es principal, ¿verdad? Entonces, también nos podemos ayudar de otras herramientas, ¿verdad? Para almacenar la información. Entonces, ¿cómo se le aporta valor a la infografía? Entonces, la infografía debe ser un instrumento que sea necesario o de importancia para poder generar y compartir el conocimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir del análisis de la información, ¿verdad? Que yo he seleccionado para poder realizar mi infografía. Entonces, no debemos limitarnos, ¿verdad? A buscar información y plasmarla en la infografía, sino que tenemos que aportar algo de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio aprendizaje, ¿verdad? De nuestro propio este, sentido, ¿verdad? Entonces, en el momento que apartamos nuestro conocimiento sobre un tema, nos estamos diferenciando del resto, ¿verdad? Y entonces, esa será una manera única para que podamos hacer nuestra infografía. Dentro de lo que es el diseño, pues, la infografía tenemos que basarnos en la estructura que hemos definido anteriormente, ¿verdad? Y antes de empezar con el diseño es conveniente recoger bueno, que ustedes se sienten, pues, y que puedan hacer uso del papel y lápiz, ¿verdad? Para crear un boceto de cómo quiero yo que quede mi infografía, ¿verdad? Esto nos va a servir para que tengamos una guía al momento de poder diseñarla ya en la plataforma, ¿verdad? En la herramienta virtual. Entonces, una forma de aprender sobre el diseño y la confección de la infografía es ver otros ejemplos. Obviamente nosotros aprendemos con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí hay también algunos ejemplos de las infografías, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlos y vean cuáles quieren hacer la suya. Con la elección de colores
ya se lo venía mencionando y es muy importante hacer una buena elección de colores. Es fundamental para que nuestra infografía tenga éxito, ¿vale? Entonces es preferible usar colores con tonos suaves o con tonos pastel que contrasten y ayuden a visualizar los contenidos que queremos representar. Entonces, también es usual utilizar colores corporativos en todas las infografías, reforzando así nuestra imagen de la marca, ¿verdad? O sea, aquellos colores que nos identifican a nosotros, ¿no? Entonces, existen tres, ¿cómo decirlo? Tres bases para poder hacer nuestra tipografía, ¿vale? Entonces, la clave es el contraste, ¿verdad? De los colores. La segunda punto clave es los párrafos del texto deben ser legibles y no largos, ¿no? Se pueden usar dos fuentes o tres como máximo, ¿verdad? No más. Entonces, ahí les dejamos también un ejemplo para que ustedes puedan, o unos consejos para que ustedes puedan elegir el tipo de infografía que ustedes consideren adecuada. Entonces, también están lo que son los gráficos. Gran parte de información que se recoge en una infografía son gráficos con datos, ¿verdad? Los cuales deben quedar lo más claro posibles para facilitar su comprensión. Entonces, los gráficos hacen que la información sea más visual o más atractiva, ¿verdad? O más amena a la persona que lo está interpretando. Pero también podemos apoyarnos en iconos y otros elementos básicos que ayuden a esta labor, ¿verdad? Ahí también se les dejan algunos ejemplos. ¿Y cómo van a crear ustedes su infografía, verdad? ¿Con qué herramienta? Bueno, las herramientas más utilizadas para crear la infografía son aquellas tradicionales que ya conocemos, como lo son Photoshop e Illustrator, ¿verdad? Aunque en los últimos tiempos han venido apareciendo otro tipo de herramientas en línea, ¿verdad? Para que ustedes puedan crear sus infografías. Entonces, estas ofrecen un sinfín de opciones y que puedan ser de una interfaz, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes la pueden hacer en Pictoshare, en Infogram, en Easily, en Creately, en Visually. Entonces, en todas esas, en cada una de esas ustedes la pueden hacer en que se les haga mejor o más fácil. Entonces, eso es con respecto a lo que es la infografía y cada una de sus partes. Entonces, las instrucciones para, bueno, también en la plataforma ustedes van a encontrar cómo se pueden registrar de manera gratuita en Pictoshare. Y también pueden ver el video de cómo crear una infografía en Pictoshare, ¿verdad? Cómo lo van a crear una infografía, qué deben de hacer ustedes. Y el primer paso es registrarse, luego, ¿verdad? Cómo crear una infografía en esa herramienta virtual. Entonces, dentro de las indicaciones de la actividad, ya se sabe que van a elaborar su infografía de la temática. ¿De qué temática? A ver, De las 5, dijo Alianza. ¿cómo? ¿Cuál es la temática en la que vamos a basar nuestra infografía? Es acerca de la motivación hacia el aprendizaje. Claro. Entonces, en el que deben estudiar ustedes previamente los contenidos de la unidad número 5, ¿verdad? Ahí en la indicación ya les dije, dice unidad número 3, pero es un error de dedo. Entonces ustedes van a leer los materiales de la unidad número 5 y la van a entregar a más tardar el 9 de enero del 2021. Esta actividad tiene una ponderación del 15% de la calificación final. Si ustedes se fijan, poco a poco vamos ya complementando
eh, cada uno de los porcentajes respecto a lo que es la materia, ¿verdad? Entonces, también van a revisar, bueno, el primer punto es revisar los contenidos. Luego van a realizar una lectura previa, una lectura comprensiva de los materiales sobre la unidad número 5. Luego van a elaborar un resumen. Es sugerible que ustedes, o es indicado, o esencial que ustedes puedan elaborar un resumen, ¿verdad? Para focalizar la información más importante para colocarla en su infografía. Entonces, es importante también que ustedes vean el video cómo registrarse en PictoChart y cómo crear una cuenta. Además, observar el video cómo crear una infografía a través de PictoChart. Van a diseñar la infografía, ¿verdad? Sobre el tema. Pues sí, entonces sí, ¿verdad? Aquí estamos, no es una confusión, sino que tienen que relacionar el tema de la motivación hacia el aprendizaje con la diversidad en el aula, lo que estuvimos viendo en la unidad número 3. Pues sí, no es error de dedo del coordinador, sino que es una indicación, ¿verdad? Entonces sí van a relacionar la motivación del aprendizaje y lo van a relacionar en su infografía con el tema de la diversidad en el aula a través de la aplicación que ya estamos tratando, ¿verdad? Con la de PictoChart. Entonces, cuando termine el diseño de la infografía, dar clic en descargar, o sea, en download, y para descargar el formato para descargar el formato PNG, ¿verdad? Ustedes van a guardar su infografía en ese formato, ¿verdad? En PNG. Entonces, luego van a subir la imagen en el espacio habilitado en las secciones de tareas y evaluaciones de la plataforma, ¿verdad? Entonces, deben ustedes también de manera previa consultar la rúbrica de evaluación de esta actividad. Bueno, creo que es un poco más explicativa la manera en la cual ustedes van a desarrollar su actividad, ya que las indicaciones están claras en la plataforma. Entonces, ahí están todos los pasos, a ustedes se les facilitan herramientas, se les facilitan videos para que puedan hacer uso de las diversas herramientas online, ¿verdad? Entonces, ahí están las indicaciones claras de lo que se debe hacer para lo que es la infografía, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad de la infografía? Bueno, creo que nadie tiene entonces, este, preguntas, ¿verdad? O dudas respecto a la actividad. Creo que está sumamente eh, específica y clara lo que vamos a desarrollar en la actividad. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a los contenidos que vamos a desarrollar este día, ¿verdad? Debido al tema y al tiempo. Entonces, ya sabemos todos que estamos en la unidad número 5, ¿verdad? La motivación hacia el aprendizaje. Entonces, ¿se recuerdan en sesiones anteriores que definimos qué era el aprendizaje? ¿Qué era el aprendizaje? ¿O qué es el aprendizaje? A ver. Es necesario que tengamos en cuenta qué es el aprendizaje para que podamos definir cómo se relaciona con la motivación, ¿verdad? O qué papel tiene la motivación dentro del aprendizaje.
¿Qué dijimos que era el aprendizaje? A ver, ¿quién me ayuda? ¿O será que nos memorizamos las cosas solo por momento? Bueno, el aprendizaje es un cambio que sucede de una forma más o menos permanente, podríamos decirlo, en la conducta que ocurre como resultado de la práctica de algo aprendido, de algo que se ha ido interiorizando. Claro, ¿alguien más? Bien, el aprendizaje, si se recuerdan que estuvimos tratando de que no solamente se puede dar a través de contenidos, de la lectura de contenidos, sino que a través de la experiencia, ¿verdad? Muchas veces, o en la mayoría de ocasiones, el aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia. Y pues si ustedes se han dado cuenta, hasta nuestros papás nos han dicho alguna vez, cuando te dejen los dientes, ahí vas a venir diciendo, sí, tenía razón. Pero el ser humano, y más que todo el salvadoreño, es así. No aprende hasta que no le suceden las cosas. Entonces, el aprendizaje se da a través de la experiencia, también se puede dar a través de la interacción con otras personas, ¿verdad? También se puede dar a través de la lectura de contenidos. Hay diversas formas en las cuales podemos adquirir el aprendizaje. Entonces, unas definiciones de lo que es el aprendizaje, pues es que se define como aquella adquisición del conocimiento de algo, ¿verdad? Por medio del estudio. ¿Por qué aprendemos nosotros? ¿O por qué estudiamos nosotros? Esa sería mejor la pregunta. ¿Por qué estudiamos nosotros? ¿Porque queremos nada más tener un título? ¿O porque queremos aprender? ¿Queremos ser mejores personas? Porque si estudiamos solo por tener un título, déjenme decirle que va a ser demasiado difícil el poder ser buenos profesionales. Entonces es importante no solo estudiar, sino que también adquirir valores, aunque el objetivo de la educación es poder formar al estudiante de una manera íntegra, ¿verdad? Con aquellos valores, aquellas actitudes, aquellas habilidades que lo preparen para poder enfrentarse en la realidad, en el campo laboral, ¿verdad? En el que ha estudiado. Entonces, el aprendizaje se da a través de la adquisición de algunos conocimientos, también a partir de la experiencia. ¿Alguien me quiere poner algún ejemplo con respecto a por qué se dice que la adquisición de conocimiento o adquirimos conocimiento o aprendizaje a través de la experiencia? Paula, a todos nos han pasado experiencias por las cuales hemos aprendido. Así que alguien que nos comparta una. ¿Cómo aprendemos de manera a través de la experiencia, ¿verdad? Es una forma especial en la cual nosotros adquirimos esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, muchos quizás no tienen la oportunidad de poder estudiar, pero aprenden algún tipo de conocimientos a través de alguna arte o algún oficio, ¿verdad? Entonces, créanmelo que muchas veces se ve fácil lo que, por ejemplo, hacen los carpinteros o lo que hacen los zapateros, pero son
conocimientos que se adquieren a través de la práctica y de la experiencia, pero no quiere decir que por eso eh, sean, aunque muchas veces hemos visto en la sociedad que se vende menos a las personas que tienen una profesión de esa índole, ¿verdad? Pero pongan a un licenciado a hacer zapatos, no va a poder. Entonces es lo mismo, ¿verdad? La preparación de la persona se da de una manera especial en su área, ¿verdad? Entonces, se adquiere el conocimiento a través de la experiencia. A ver, a través de qué más o quién me da otro ejemplo respecto a cómo se adquiere el conocimiento a través de la experiencia. A través de la observación constante de un proceso o la práctica, se puede aprender. Por ejemplo, en mi caso, yo soy costurera y con la práctica hay procesos que se me han ido facilitando un montón, cuando antes me costaba bastante hacerlos. Y con el tiempo y la práctica y la observación de otras personas, he aprendido a hacerlo de una forma más eficaz y más rápido. Claro, ¿verdad? Entonces, si a mí me ponen a coser, créanmelo, yo les hago un solo nudo, quiebro un montón de agujas, arruino los hilos, porque yo no sé cómo es. Yo no he adquirido ese tipo de conocimiento a través de la experiencia, pero lo puedo hacer a través de la puesta en práctica de lo que en realidad necesito o veo como indispensable aprender para que yo pueda formarme. Entonces, ¿qué tipos, ya que mencioné ese ejemplo, qué tipos de costuras hay, verdad? Compañera, ¿qué tipo de costuras hay? Porque yo en realidad no sé, solo sé bueno, a veces llevo a coser mis camisas, pero no le pregunto qué tipo de costura. Entonces, ya que si nos puede ayudar ahí para seguir con el ejemplo. Bueno, hay costura recta, que se le conoce también como costura plana, el zigzag, y hay una costura que se le llama raneado, que es lo que lleva al borde de las costuras. También hay otro tipo de costura que se les dice bordado en general, pero cada una tiene su nombre, hay una gran variedad, que son las que a veces llevan las camisas, por ejemplo, polo, que llevan, por ejemplo, la cos, es un tipo de bordado, y también cuando hacemos camisas para la universidad que dice licenciatura en matemática, por ejemplo, también ese tipo de bordado es para hacer ojales, así se le conoce. Claro, ¿verdad? Yo, Entonces, imagínense, sí, Manuel, eh, yo adquirí un poco de conocimiento también a través de la observación, pero eso va acompañado también de propósitos, de esfuerzos y metas. claro, Estudié, por ejemplo, la electrónica. Eh, Se trabaja mm, con mucha mentalidad, sacrificio, concentración y propósito. Pero primero, pues, empieza uno a observar, y luego a la práctica también va el estudio. Y yo le puedo leer una resistencia solamente con solo verle los colores. Si viene otro y puede medirlo con un multímetro, tiene que dar ese mismo valor. Ellos se califican tanto como por wattaje y también por ohmiaje. ujú, El wattaje es la capacidad y que consiste también en el tamaño, pero sí necesita bastante práctica y concentración. Y para medir un transistor tiene una técnica. Son tres medidas entre base, colector y emisor, que debe de saberlo. Entonces todo eso pues se va adquiriendo, así como usted dice, y según el tema que se está tratando. También la observación es algo muy importante. Gracias, claro, ¿verdad? licenciado. Claro, gracias.
Si ustedes se ponen a analizar, pues tenemos bueno, el caso de Manuel, que también es, por lo que yo puedo saber, practica lo que es la electricidad o puede reparar, me imagino yo que alguna serie de aparatos por lo que nos está comentando. Y la compañera puede coser, puede bordar. Son conocimientos que se adquieren a través de la experiencia. Entonces, por eso es necesario que la teoría vaya a la mano con la práctica. Entonces, muchas veces el sistema educativo o en las instituciones educativas se enfocan nada más en la teoría y olvidan un poco lo que es la práctica, ¿no? Pero por esa razón es necesario, porque imagínense todo lo que nos está comentando Manuel ahorita y la compañera, pues son cosas que yo desconocía, porque yo no sabía los tipos de costura y eso lo ha aprendido ella con la experiencia, con la puesta en práctica eh, de cada uno de los tipos de costura, ¿verdad? Entonces, el conocimiento lo podemos adquirir primeramente a través de la observación y luego de la puesta en práctica, ¿verdad? Pero sí son necesarios también por decirlo así, los conocimientos teóricos, los conocimientos previos, ¿verdad? Para poder realizar la actividad o que el aprendizaje se dé de una manera más rápida y eficaz. Entonces, imagínense, hay situaciones que ni siquiera conocía. Yo sabía que existía la palabra watts, pero wattaje no, o sea, ahora ya la sé con lo que está comentando Manuel, ¿verdad? Y cómo él puede leer la resistencia, ¿verdad? La capacidad de cada una de ellas a través de solo la observación. No tiene necesidad de utilizar algún aparato para poder identificarla, sino que eso ya lo hace la experiencia. Ya esas son habilidades que se desarrollan, ¿verdad? Y que modifican las destrezas de cada uno de los valores que tenemos, ¿verdad? O de los conocimientos que tenemos. Entonces, esto se da a partir de un resultado, ¿verdad? De una experiencia, de una interacción, de una instrucción, ¿verdad? Entonces se da a través del razonamiento, perdón, de la observación y el razonamiento. Entonces, ahora, ¿qué entendemos por motivación? Si ya sabemos qué es el aprendizaje, ahora, ¿qué entendemos por motivación? Para, así por separado, ¿verdad? Para que más adelante lo podamos unificar, ¿verdad? Y podamos identificar y decir, ah, sí, ya entiendo la relación de la motivación con el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es necesario que definamos qué es la motivación, ¿verdad? ¿O qué interpretan ustedes a través de la imagen que está en la presentación, ¿verdad? A ver, ¿qué entienden ustedes por motivación? La motivación, bueno, en términos un poco generales, se refiere al estado interno de la persona, ¿verdad? A, ¿verdad? A cómo van dirigidos las metas o los fines que se determinan, ¿verdad? Entonces la motivación son aquellos impulsos eh, que mueven a las personas para poder realizar determinadas actividades, ¿verdad? Entonces, esas acciones pueden persistir en la culminación, ¿verdad? De, de lo que es en sí la motivación. Entonces, cuando yo los motivo a ustedes a que lean los materiales, a que puedan eh,
leer los contenidos de la unidad. Entonces, trato yo de motivarlos haciéndoles conciencia a ustedes la importancia de que lean los materiales, ¿verdad? Y en este caso, obligadamente van a tener que darle lectura a los materiales de la unidad número 5 para que puedan realizar su actividad. Aunque con la tutoría de hoy, pues les va a ser un poco más fácil poder entender los contenidos. Entonces, yo creo que en más de alguna ocasión a nosotros nos han motivado durante nuestra vida. Muchas veces no nos han motivado, nos han tratado de decir vos no podés, o vos no podés hacer esto, vos no podés llegar allá, vos no podés tener aquello, pero eso es todo lo contrario a la motivación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces, si se ponen a pensar cuántas veces, si hacemos algún análisis, si es cierto, tal vez no nos acordemos de todas las veces que nos han desmotivado durante nuestra vida, pero eh, tal vez nos acordemos y si hacemos un pequeño análisis pueda que digan algunos, bueno, a mí me han desmotivado más veces que me puedan motivar, o sea, hay más veces en mi vida que me han desmotivado a que me hayan motivado, o puede ser al contrario, ¿verdad? Pero eso va a depender de la clase de personas que nos rodean también, ¿verdad? Si nosotros nos rodeamos de personas negativas, obviamente nos van a desmotivar, porque esas personas están desmotivadas y porque ellas no lo pueden lograr o no lo pudieron lograr, también piensan que los demás tampoco pueden. Entonces, la motivación es el detonante que nos impulsa a comenzar una determinada actividad, ¿verdad? Como por ejemplo ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros ir al gimnasio? ¿O qué motiva a las personas que hacen alguna actividad física? Muchas veces he escuchado, ¿verdad? Y quiero que relacionemos este ejemplo en el área de la educación, ¿verdad? He escuchado que las personas van al gimnasio porque han tenido alguna desilusión amorosa, o los motiva a ir porque quieren sentirse mejor, o quieren verse mejor, o que quieren sentirse fuertes, o quieren estar saludables. Entonces siempre hay un detonante que impulsa a tomar el siguiente paso, como por ejemplo el comenzar la actividad de lo que es eh, alguna actividad física, ¿verdad? Y entonces se trata de poder desarrollar la misma actividad con entusiasmo, ¿verdad? ¿Qué nos entusiasma a nosotros? Cada uno de nosotros nos entusiasma distintas actividades o distintos detonantes nos motivan a nosotros para poder hacer alguna actividad. Entonces, primero hay que pensar qué nos gusta hacer y luego qué nos motiva a hacerlo, ¿verdad? Yo sé que a muchos, bueno, a todos de los que están aquí les gusta estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les motiva a hacerlo, ¿verdad? Al principio del ciclo decíamos que la motivación de ustedes es el poder ser mejores personas, el prepararse, el poder tener mejores oportunidades de vida, ¿verdad? Pero esos son los detonantes, ¿verdad? Para que ustedes pudieran estar acá. Entonces, ¿cuáles son eh, o cuáles consideran ustedes que podrían ser los detonantes para que el niño pueda interesarse en el estudio de las matemáticas, ¿verdad? Para que él pueda superar esas dificultades o pueda enfrentarlas de una manera más comprensible y pueda superarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles consideran, si ya estamos viendo que el detonante de la motivación, bueno, la motivación es aquel detonante principal que nos impulsa a nosotros a comenzar alguna actividad? Entonces, cuando estemos en el aula, nosotros con los niños vamos a tener que buscar o hacer demasiado uso, bueno, para no exagerarles, adquirir como nuestra día a día la motivación
y ponerla en práctica con el estudiante. Entonces la motivación debe estar presente siempre cuando desarrollemos las clases. Siempre vamos a tener que estar motivando al niño a que siga adelante y muchas veces lo podemos hacer de una manera con estímulos, ¿verdad? Con estímulos, pudiéndoles presentar a ellos lo que les gusta y pues, por ejemplo, les voy a dar un secreto, ¿verdad? Yo cuando estaba con los niños de cuarto grado, tuve la oportunidad, si algunos saben y para los que no sabían, tuve la oportunidad de trabajar con niños de cuarto grado. Y pues yo sé que es tedioso pasar todo el día, toda la mañana, escuchando al profesor, solo escuchando que hable o que los ponga a hacer algo respecto al área educativa. Yo sé que muchas veces tiende a poder aburrir a los niños, porque los niños, recuérdense que son este, hiperactivos, ¿verdad? Son demasiado activos, entonces ya teniéndolos sentados casi toda la mañana, es bien complicado poder controlar a esos niños. Entonces yo lo que hacía era motivarlos al inicio o cuando ya veía que ellos estaban decayendo, como a mitad de la mañana, yo les decía, si nosotros nos ponemos las pilas, les decía, y desarrollamos el tema que estamos viendo y terminamos con las actividades que vamos a resolver del libro, pues ellos salían a las 12:15 a las 12 les decía yo, vamos a jugar ahorcado, les decía. Y ya todos se motivaban, sí, profe, que no sé qué, que no... Y ya todos, vaya, entonces pongamos las pilas y si terminamos, vamos a jugar y si no, ¿verdad? No vamos a poder jugar. Y miren, los niños se motivaban y se entusiasmaban por aprender, por poner atención en la clase, aquellos que estaban distraídos o aquellos que se empezaban a distraer, los compañeros les decían, no te distraigas, les decían, para que juguemos ahorcado rápido. Este, pon atención, no me distraigas. Hasta ellos mismos se corregían y volvían a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces yo los motivaba y siempre, y bueno, siempre se les premiaba con los 15 minutos antes, ¿verdad? De que tocaran para irse para sus casas. Y créanmelo, es una estrategia o una técnica que me funcionó bastante al trabajar con niños. No quiere decir que solo pueden jugar ahorcado, ¿verdad? Sino que hay distintos tipos de juegos educativos, los cuales ustedes pueden hacer de su uso, ¿verdad? Entonces yo eso es lo que hacía, ¿verdad? Los ponía a jugar, ¿verdad? Y les decía, si ustedes me ganan, porque yo ponía la palabra, si ustedes la adivinan, ¿verdad? Mañana volvemos a jugar de nuevo, ¿verdad? Todo y cuando ustedes pongan atención en las clases durante toda la mañana y traigan las tareas. Entonces ya todos cumplían con la mayoría, ¿verdad? Uno que no, y hay otro que se le olvida el cuaderno, hay otro que un sinfín de pretextos, ¿verdad? Pero la mayoría cumplía, o sea, notaba una variación positiva dentro de las indicaciones que se les daba respecto a las tareas. Cuando se les motiva a los niños, se tiende a esperar una respuesta positiva. Pero esto va a depender de los intereses también de los niños. Tampoco los vamos a poner a jugar eh, actividades eh, que puedan ocasionar incluso daño físico en los niños, aunque créanmelo, no están exentos eh, a que pueda pasar algo similar. Porque cuando se trabaja con niños, pues ese riesgo siempre está presente, ¿verdad? Pero hay que tratar de evitarlo. Entonces, hay juegos educativos los cuales ustedes pueden hacer uso para poder motivar a los niños. Entonces, la motivación o la definición de motivación, según los estudios de Eduardo Amoros, se pueden extraer tres conceptos, ¿verdad? El primero es el esfuerzo, el segundo la necesidad y luego la meta. Entonces, la motivación debe de ir, eh,
dentro de la motivación deben de ir estos tres conceptos, ¿verdad? Lo que es el esfuerzo, la necesidad y la meta. Entonces, quiero que definamos qué entendemos por esfuerzo primero, ¿verdad? ¿Qué es esfuerzo? A ver, quiero que me ayuden, por favor. ¿Qué entienden por esfuerzo? En mi caso entiendo que esfuerzo es como una lucha sobre lo que naturalmente hacemos, ponemos un mayor, una lucha para alcanzar una meta, nos motivamos para poder desempeñar una acción, para Claro, eh, solamente. claro, van implícito en lo que usted mencionaba. Dentro del esfuerzo va implícito desvelo, va implícito, bueno, dependiendo de la situación, ¿verdad? Va implícito esfuerzo físico, puede ir también atención, ¿verdad? En este caso ustedes están haciendo un esfuerzo en poner atención. Yo sé que muchos quisieran estar acostados o haciendo un sinfín de actividades, menos estar acá, pero están motivados porque están acá. Entonces, ¿qué es lo que los motiva a ustedes a estar acá? ¿Verdad? Para que ustedes puedan hacer este esfuerzo de estar acá. Entonces, ¿qué es lo que los motiva a ustedes? Quiero que me digan qué es lo que los motivó a ustedes a estar acá el día de hoy. ¿Será porque ya es la última tutoría del año? Pues ya vamos a tener un poquito de vacaciones. ¿Qué los motivó? ¿O será porque querían escuchar lo que se decía respecto a la actividad, a la infografía, ¿verdad? Lo que se explicaba. ¿Qué los Como esa motivó? pregunta, licenciado, ¿qué nos motivó para poder estar En la en la tutoría. clase? Sí, Sí, una de ellas, pues, son eh, los propósitos de pasar la materia, una de ellas. Otra de ellas son poder aprender para poder enseñar, que todo docente pues debe entender de que con eso se va a contribuir, porque a través de ello pues nos hemos dado cuenta de que el estudio es algo muy esencial y según como se dice y como dice, y dice usted también, la motivación hay que motivarlo. Y muchas gracias también porque nos motivan. Yo he tenido muy buenos tutores y eso también tiene que inculcarse a los alumnos para que podamos salir de la ignorancia. A través de todos estos conocimientos académicos y prácticos así como el saber por medio de la observación, pues eso también contribuye al desarrollo de un pueblo. Pero sí, no me motiva porque es lo que yo quiero aprender para poder enseñar. Gracias. bueno, gracias Manuel por compartirnos su punto de vista respecto a lo que los motivó a estar acá. ¿Alguien más que los motivó a estar acá este día? En mi caso, quizá fue el problema que esta vez para esta tutoría no leí nada del material, entonces yo dije, tengo que por lo menos entrar a la tutoría porque al momento de que diga leerlo voy a comprender más lo que está ahí. Igual que el asistir a las tutorías tiene una ponderación a lo que es la nota final del curso. Entonces, no asistir a una ya es como perderse la oportunidad de tener una mejor nota en lo que es la nota final. Claro, ¿verdad? Entonces, hay distintos tipos de motivación. Si ustedes se fijan, estamos viendo la diversidad en motivación este día aquí en la tutoría. Entonces, la diversidad de motivación dentro del aula, pues va a ser un sinfín de motivaciones. Algunos niños les van a decir, ah, yo vine porque mi mamá me levantó, ¿verdad? O porque yo no quería venir, ni siquiera me bañé. Eso les van a decir a ustedes. Pero ustedes tienen que tratar la manera de motivarlos y hablar con ellos, ¿verdad? De ponerse
en los zapatos de los niños y decirles, vaya, mire, usted tiene que estudiar, ¿verdad? Porque muchas veces se toman ejemplos, no sé si los han escuchado, ejemplos no sé si serían demasiado discriminativos, ¿verdad? Cuando los padres de familia, y he escuchado, porque a mí también me lo dijeron, yo fui niño algún día, alguna vez, hace bastante, y pues me decían cuando salíamos, mira, tenés que estudiar porque no querés andar así, ¿verdad? Y veíamos a alguien en la calle que quizás era un indigente, y entonces de cierta manera es un poco discriminativo, pero que gracias o no, a uno de niño le daba miedo, ¿verdad? No, yo no quiero andar así, y ya se entraba en aquella paranoia y pues empezaba con aquel deseo, vaya. Entonces las papás cada vez que uno ya no quería levantarse, ya le recordaban, ¿verdad? Entonces ya empezaba uno a levantarse, sí, sí, un poco desanimado, pero ya poco a poco iba y lo iba motivando. Ahí hay padres de familia que tienen distintos tipos de motivación para que el niño estudie. Y eso mismo debe de ser el profesor. Muchas veces eh, se puede motivar de manera individual al estudiante, pero también lo podemos hacer de forma general, como el ejemplo que le estaba poniendo hace rato, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos referencia al esfuerzo, no quiere decir que solamente sea o el que podamos emplear una gran fuerza física, ¿verdad? Con algún fin determinado, sino que puede ser algún tipo de sacrificio o mejor decirlo así, bueno, sí, sacrificio de algunas actividades y poder estar presentes en las clases, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere al esfuerzo, también hace referencia a la actitud, a lo que le estaba mencionando, eh, a la actitud cognitiva o primero cognitiva, ¿verdad? O moral, para que luego podamos hacer un esfuerzo físico, porque ustedes para poder estar en la tutoría primero se motivaron y se despertaron. En este caso, Lauren, ella se despertó, me imagino yo decía, ay, no, contenido, bueno, si los hubiera leído quizás no hubiera estado en la tutoría, pero voy a ir a la tutoría porque no he leído los contenidos y voy a entender de mejor manera cuando yo los lea para realizar mi actividad. Entonces fue una motivación moral, ¿verdad? Fue una motivación interna para luego poder desarrollar una actividad física. Porque primero tuvo que motivarse internamente para poder levantarse de la cama, hacer lo que tenía que hacer para poder estar acá. No sé si me entienden. Entonces, hay que motivar al niño diariamente y créanmelo, como les digo, la motivación debe ser una herramienta que ustedes la deben de andar en la bolsa todos los días, pero no deben de dejarla en la bolsa, ¿verdad? Sino que siempre utilizarla con los niños. Ustedes se van a dar cuenta de un sinfín de tipos de motivaciones que ustedes pueden poner en práctica para poder incentivar a los niños a que puedan desarrollarse de mejor manera en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago esfuerzo, verdad? Porque hay una necesidad, se plantea una necesidad. Entonces, ¿qué es necesidad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es necesidad? ¿Cómo podemos definir la necesidad y cómo podemos relacionarla con el esfuerzo para poder llegar a una meta? Entonces, si nos ponemos a pensar un poco más, la necesidad es un interés individual, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Respecto a aquello que, valga la redundancia, necesitamos, ¿verdad? O deseamos. Entonces, respecto a la necesidad, nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Entonces, en este caso, voy a seguir retomando el ejemplo de Lauren, ¿verdad? La necesidad de ella era aprender más y conocer más sobre los contenidos. Bueno, a partir de la necesidad, que no había leído los materiales, y gracias por la sinceridad, Lauren, este,
hizo un esfuerzo, ¿verdad? El poderse levantar temprano para poder llegar a la meta, lo cual es poder comprender de mejor manera los contenidos para poder realizar su actividad. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la relación entre estas tres definiciones, pues se van enfocadas dentro de la motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar los términos necesidad, esfuerzo y meta en la materia de matemáticas? A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Cómo podemos relacionar los términos necesidad, esfuerzo y meta en la materia de matemáticas? Les voy a dar un minuto para que puedan pensar, analizar y me puedan dar un ejemplo, ¿verdad? Una Respecto a de ello. ellas es, licenciado, la matemática necesita mucha concentración y práctica. Eh, a través de ello, pues, y también tener la meta hacia dónde quiero llegar y también el propósito que quiero aprender para poder enseñar. Eso es lo que Claro, puedo decir. recordemos que la matemática es una materia que tiene un concepto un poco diferente a las otras materias, ¿verdad? Lo cual este se determina a través de que, la matemática es difícil, o caracterizamos a la matemática como muchas veces imposible. No, yo no quiero estudiar matemáticas porque es demasiado compleja. Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar los términos necesidad, esfuerzo y meta en la materia de matemáticas, ¿verdad? Hay que tener en claro esto porque a nosotros nos va a ser muy esencial al momento de poder estar ya en las aulas, ¿verdad? Tratando con los niños y más que todo en el área de matemáticas. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, yo creí que la carrera de matemáticas iba a ser meramente solo números, o íbamos a ver solo procedimientos o fórmulas, no, ¿verdad? Sino que bueno, todas las carreras tratan de poder preparar a la persona o al estudiante para que pueda ser capacitado o capaz de poder desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes, verdad? Los términos necesidad, esfuerzo y meta en la materia de matemáticas. A ver quién me ayuda con eso. Quizás, digamos, ponerlas en relación, porque, digamos, uno se propone una meta cuando necesita suplir algo. Supongamos que yo necesito, digamos, tener conocimiento sobre algo, entonces yo me propongo métodos para hacer esto. Y de acuerdo a esos métodos lleva el esfuerzo que yo voy a poner en cumplir cada cosa en cada cierto tiempo para luego alcanzar la meta. Claro, muy buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, están los métodos de lectura, los métodos de comprensión lectora. En este caso que ustedes van a tratar de hacer un análisis de los contenidos para poder realizar su infografía, ¿verdad? Entonces, a ver, otro ejemplo. Ya vi que querían hablar, a ver, háganlo sin miedo, aquí estamos todos para aprender. Vamos, los escucho, a ver, otro ejemplo. Bueno, yo haría una relación con respecto al esfuerzo que hemos hecho por estudiar esta licenciatura, perdón. Tenemos como meta adquirir conocimientos, graduarnos y ser buenos docentes. Para eso tenemos que seguir esforzándonos y surge como necesidad de estar en las tutorías, leer los materiales, que muchas veces fallamos, pero que todo esté interrelacionado para tener motivación de terminar la carrera, ¿verdad? Y proceder luego a ejercer nuestra docencia y ser buenos docentes. De ahí surge la necesidad de estar siempre en constante aprendizaje y leyendo los materiales y estar atentos a cada actividad que surja en el camino. Claro, ¿verdad? No,
bueno, lo ideal sería de que ustedes realicen las actividades y las tareas como medio de aprendizaje, ¿verdad? Porque quizás hay muchos que desconocían lo que es la actividad que vamos a realizar o incluso nunca habíamos escuchado acerca de la infografía, pues. Es algo nuevo, pero es necesario que pongamos en práctica no solo los conocimientos previos, sino que nos apoyemos de herramientas virtuales, como en este caso lo vamos a hacer a través de Pictochart, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría lo va a hacer a través de esa herramienta, ¿verdad? Ya si ustedes pueden utilizar otro tipo de herramientas, lo ideal es que cumplan con los demás criterios, ¿verdad? Entonces, los tipos de teorías de la motivación, ¿verdad? Entonces está la teoría de Maslow, ¿verdad? Él en el año 1943 hizo una aproximación y señala que las personas se encuentran motivadas por 5 tipos de necesidades. Están las necesidades fisiológicas, que son las que todos conocemos como el alimento, el agua y el abrigo, ¿verdad? Está la de seguridad, ¿verdad? La necesidad de seguridad, los cuales siempre queremos la mayoría, o bueno, todos los seres humanos estar protegidos y con alguna estabilidad emocional. Están las necesidades sociales, en las cuales se encuentra el afecto, la amistad y el sentido de pertenencia. También la necesidad de tener en buenas condiciones la autoestima, ¿verdad? El prestigio, el estatus y mejorar nuestra personalidad. Y la autorrealización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a autorrealizar? ¿Cómo nos vamos a autosatisfacer, ¿verdad? Haciendo o realizando actividades que nos hagan sentirnos bien. O sea, no solo actividades educativas, sino que actividades físicas, actividades sociales, partiendo de estas necesidades, ¿verdad? Para poder suplir cada una de ellas. Entonces, un aspecto importante que yo rescate de la lectura del material, pues respecto siempre a Maslow, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando, es que una vez satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir como motivadores. Entonces, cuando nosotros ya hemos satisfacido o satisfecho nuestras necesidades, ya no son motivadores. Tenemos que buscar otro tipo de motivadores para poder realizar actividades diversas, pues. Esto implica que para motivar, por ejemplo, en el área del laboral o en el área de una empresa, para poder motivar a los trabajadores en la realización de sus labores, es necesario primero o como primordial o un aspecto fundamental el satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Para que ellos puedan responder de mejor manera en las actividades laborales. Entonces, es importante que se, se suplan esas necesidades de los, en este caso en el área laboral, de los trabajadores para que puedan cumplir o desarrollarse de una mejor manera. En el área educativa, pues tenemos que tratar de poder satisfacer las necesidades de los estudiantes para que ellos puedan responder de mejor manera en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, luego está lo que es la teoría X y la teoría Y de McGregor, la cual hace referencia a, bueno, esa teoría hace referencia al desarrollo de dos formas diferentes de ver a los individuos, ¿verdad? Según la teoría X y según la teoría Y. En la teoría X, pues está marcada por un carácter profundamente negativo y considera que los individuos son vagos, no les gusta el trabajo y tienen metas por alcanzar, ¿verdad? No asumen responsabilidades, por lo tanto se les debe obligar e incluso amenazar mediante castigo para que realicen su trabajo. Entonces, ustedes van a ir diciendo, ¿verdad? Con respecto, vayamos desarrollando estas teorías,
van a decir, bueno, yo soy parte de la teoría X. No, yo soy parte de la teoría Y. Ahí va a ser el análisis, ¿verdad? De cada uno de nosotros principalmente. Y luego está la teoría Y, ¿verdad? Esta tiene un carácter positivo. Considera que las personas en general tienen interés en realizar su trabajo y son capaces de desarrollar la creatividad y de asumir responsabilidades. Esta teoría no contempla, por tanto, la necesidad de obligar mediante castigos al individuo para que realice su trabajo, ya que considera que éste es capaz de realizarlo por voluntad propia. Como les digo, hay actividades que no se motivan de una manera obligada a poder desarrollarla, como por ejemplo, ustedes no se motivaron o no los obligaron a ustedes a estar aquí en la tutoría. Yo no los obligué, con su padre, sus papás, o sea, no sé, ¿verdad? Ahí va a depender de la situación de cada uno. Eh, entonces, ustedes dentro de esa teoría Y tiene un carácter positivo, ¿verdad? Considera que las personas en general tienen interés de realizar por manera voluntaria su trabajo, ¿eh? Y son capaces de poder desarrollar su creatividad y suplir sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces esta teoría no contempla eh, la obligación, ¿verdad? O no se le obliga a nadie, sino que es por su propia voluntad. Entonces, luego de lo que ya hemos explicado, rápidamente me voy a quedar con hasta acá, ¿verdad? Con esta definición o con esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría X y Y de MacGregor? A ver, si ya vimos que la teoría X se debe de obligar o castigar o amenazar al individuo para que realice alguna actividad. Y en la teoría Y, no, ¿verdad? Sino que por su propia voluntad realiza las actividades, ¿verdad? Sin necesidad de amenaza y todo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias respecto al tema que estamos tratando? Se ve que, Bueno, no, hable compañero. Gracias, Manuel. Compañera. bueno, con respecto a la teoría X, siento que es como que obligan al estudiante a educarse, entonces como que no tiene la motivación propia de él para desarrollar sus propios criterios, sino que está educándose de una manera, motivándose de una manera autoritaria. En cambio, con la teoría Y, podría ser que esté más motivado y sienta el deseo de aprender por sí mismo. Creo que en la teoría Y estaríamos más, siendo más independientes en nuestro propio desarrollo, y recordemos que educarse es como humanizarnos y llegar a ser siempre mejores personas, ¿verdad? Claro. Manuel. La diferencia que hay en la X y en la Y es que en una impone y en la otra motiva. Claro. Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes han mencionado algo muy importante. Eh, la compañera mencionó una palabra muy importante, en que en la teoría Y aprendemos a ser un poco más independientes, ¿verdad? Obviamente siempre va a haber una orientación de parte del profesor, pero ya la motivación, como lo menciona Manuel, se pone en marcha en la teoría y en la otra nada más se dice qué hacer, ¿verdad? Pero no hay, se obliga a la persona a poder hacer alguna actividad, pero no se le motiva. Entonces en la teoría Y hay motivación, en la teoría X no hay motivación, sino que hay amenaza, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a quedar hasta acá con esta tutoría, ¿verdad? Nada más, y no me quiero despedir sin poder desearles un feliz año nuevo, una feliz Navidad y que puedan cumplir sus propósitos para el próximo año, ¿verdad? Nos vamos a ver el próximo año con la última tutoría 6
Voy a esperar indicaciones de coordinación con respecto para finalizar el ciclo el próximo año. Entonces quiero que se cuiden, que guarden las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Ya que recordemos que la pandemia aún está presente, ¿verdad? No nos descuidemos, así que nada más desearles un feliz año y que pasen unas felices fiestas con su familia, ¿verdad? Bendiciones a todos. Gracias, igualmente, bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, Feliz día. igual.